Bienvenidos a Tiempos Modernos. Posiblemente los dos mayores imperios de la historia son el español por un lado y el británico por otro. Sin embargo, la forma de hacer las cosas de cada uno de ellos era muy distinta. La concepción que tenían de sus territorios ultramarinos era muy distinta y de las poblaciones que allí vivían. Y luego de la función que estos territorios pues cumplían, ¿no? Sin ir más lejos, los británicos tenían sus colonias y España tenía sus virreinatos, es decir, que eran parte de España, no eran como una cosa ajena. Y esta es la comparativa que vamos a hacer en el día de hoy, el Imperio Británico frente al Imperio Español. Comenzamos. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Para hacer esta comparativa tenemos con nosotros a Jorge Álvarez, que es profesor de Historia en la Universidad CEU San Pablo. Jorge, muy bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, lo he comentado en la introducción, a mí me hierve la sangre cuando se habla de los territorios de España en América como colonias, como si fueran lo mismo que lo que tiene el Imperio Británico cuando son virreinatos. ¿Cuál es la diferencia clara entre estas dos denominaciones? Sí, la estructura del Imperio Español, que viene de la tradición medieval, cuando se llega a América, es establecer virreinatos, que no tiene nada que ver, porque el virreinato implica que es una parte integrante de la monarquía, donde son reinos que se incorporan y como el rey no puede estar presente en todos, se establece un virrey en su lugar. Y de hecho, la equiparación jurídica es tal que cuando hablamos de virreinatos en América, tenemos el virreinato de México, Nueva España, virreinato del Perú, pero por ejemplo también teníamos el virreinato de Nápoles o el virreinato de Navarra. Navarra era un virrey, ¿no? ¿Por qué? Porque son reinos que forman parte de una corona más grande y por lo tanto tienen un estatus jurídico similar y son legalmente iguales. No tiene nada que ver con el concepto colonia, que aparece más tarde en el lenguaje europeo y que implica un estatus separado sometido a una metrópoli. Y es que nadie hablaría de colonia en Nápoles o de colonia en Navarra, pero tal es también la leyenda negra, ¿no? Un poco intentando equipararnos a otros reinos. Y claro, la función era entonces muy diferente, ¿no? Porque claro, si una cosa es tuya, tú no vas a aprovecharte de ella, pero en cambio si es ajena, pues ahí como el Imperio Británico pues podía hacer otras cosas. Vamos al siguiente punto. Esa es la concepción del territorio. Lo primero, ¿no? Una extensión de sí mismo, que sería el caso de los virreinatos, y la colonia, pues efectivamente, una cosa ajena sobre la que tenemos control y sobre la que tenemos derecho a, como la dominamos, a extraer. Y el siguiente punto pues es precisamente el sistema productivo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba con la riqueza en los virreinatos y qué pasaba con la riqueza en las colonias británicas? ¿Qué se hacía con ella o a dónde se transportaba? O, bueno, sí, en definitiva. Sí, son modelos económicos completamente distintos. El modelo español es un modelo que se basa, lo primero de todo, en gran medida, el Imperio Español se basa mucho en la extracción de metales preciosos. Nosotros la gran riqueza de América va a ser la plata y el oro, sobre todo la plata. Pero ¿qué ocurre? Que esa plata que se extrae normalmente lo que hace es que revierte sobre la propia provincia, es decir, se queda en el virreinato para poder pagar las defensas, para poder pagar las construcciones de fuertes, para pagar los salarios de toda la administración virreinal e incluso también en las manos del capital privado que genera los hospitales, las universidades, las grandes catedrales, etc. Hay una parte que es el quinto real, que es la parte que sí que se envía en las famosas flotas de Indias que va para España. Pero claro, estamos hablando de una parte muy pequeña de toda esa riqueza que se extrae. Y por lo tanto es una explotación muy regulada por parte de la corona. Gran parte es para autosostenimiento y luego una pequeña parte es la que va a la metrópoli. En el caso británico es distinto porque es toda una empresa comercial muy privada. Los comerciantes consiguen concesiones, llegan a sitios, explotan la riqueza para las compañías comerciales que ellos para las cuales trabajan, y esa riqueza en gran medida lo que busca por lo tanto es generar el máximo número de dividendos posibles. Por lo tanto, normalmente el modelo es más extractivo, se busca un beneficio más inmediato.
Es cierto que en algunas colonias inglesas, como pasó en las 13 colonias que luego fueron Estados Unidos, prima un modelo de colonización mediante la agricultura y el colono, que lo que hace es expulsar al nativo y generar colonias agrícolas, que eso también no sería como el otro modelo, la colonia extractiva puramente comercial o la colonia agrícola de asentamiento. Sí, de poblamiento, efectivamente. Y es que aquí se ve muy claro la diferencia, ¿no? En España el 80% más o menos, 70% en algunos casos, se quedaba en las propias provincias o en los propios virreinatos, y el 20%, en virtud de ese quinto real, efectivamente sí que venía a la península, pero bueno, entonces no se puede hablar de expolio si el 80%, ¿no? se queda aquí, ¿no? Y claro, luego pues ves tú también de la época virreinal las maravillas que había, obviamente, pues, bueno, y el nivel de vida, ¿no? Llegaba a decir Humboldt, cuando hizo su informe sobre la América española, que ya le gustaría a los campesinos alemanes, ¿no? Tener la vida que tenían los campesinos de Nueva España, por ejemplo, ¿no? O sea, que el nivel de vida era mucho mejor, y es que en muchos aspectos se vivía mejor en los virreinatos que en la metrópoli, que eso también hay que reseñarlo, ¿no? Y claro, el modelo extractivo, que es al final un modelo comercial, es lo que hizo el Reino Unido con estas compañías, tenía pues problemas, ¿no? Porque claro, si lo único que quieres es ganar dinero, pues claro, vas a producir ciertos tipos de productos, pero a lo mejor esos tipos de productos no son los que precisamente le benefician a la población autóctona. Y eso es lo que pasó en la India en múltiples ocasiones, vamos a verlo en pantalla, esa imagen, porque, claro, tenían lugar hambrunas en la India, porque si todo lo que se comercia, pues no sé, bueno, cualquier tipo de producto, pero no es producto que pueda alimentar a la población de allí, pues se producen hambrunas, ¿no? Fíjate, en la del siglo XVIII, 1 o 2 millones de muertos. En la del XIX varían las fuentes entre 5,5 y 9. Y en la de ya la Segunda Guerra Mundial, 2,3, que también me pareció curioso leer, ya leyendo sobre estas hambrunas, ya que incluso, oye, pues las combinaban con subidas de impuestos, es decir, que mucha preocupación por las poblaciones indígenas, pues no tenía. Vamos a seguir con el siguiente punto porque, bueno, claro, el tema es también cómo se trataba a las poblaciones de allí, ¿no? Claro. En España, pues como dijo Isabel la Católica, ellos son hijos de Dios, por lo tanto son también súbditos de la corona, por lo tanto merecen un trato bueno, porque son iguales que los peninsulares. Sin embargo, esa visión tal vez protestante ya en el Reino Unido pues no la tenían con las poblaciones. Y vamos, hago referencia simplemente al tráfico de esclavos, ¿no? Y al uso de esclavos en América del Norte, por ejemplo. Jorge. Sí, la diferencia en el trato, una de las grandes diferencias, desde luego, es el trato del nativo. Y esto, hay un libro fantástico, Los imperios del mundo atlántico, de John Eliot, que compara los dos imperios, y una de las cosas que dice es que el imperio español, por su carácter católico y la labor evangelizadora, es un imperio mucho más integrador. Es cierto que con un sistema de castas, ¿no?, hasta cierto punto, pero es un sistema en el cual se busca integrar constantemente al nativo y se genera pues, el mestizaje cultural, mestizaje también racial, y eso, digamos, los españoles intentan verdaderamente asimilar a las élites nativas. En cambio, el modelo británico va a ser siempre un modelo que busca en gran medida lo contrario, ¿no? Es la separación muy clara y en gran medida, especialmente en América del Norte, por ejemplo, que luego lo imitarán en Australia, lo imitarán en Sudáfrica, eliminar la población nativa, porque la población nativa impide el asentamiento de colonos blancos, que es lo que están buscando. Entonces son tipos distintos. Es verdad que aquí hay que reconocer que esto está un poco condicionado por una realidad demográfica. España llega a una América, Mesoamérica, Perú, que está muy poblada, entonces encuentra una enorme población indígena y tiene que integrarla, y en cambio los ingleses, que fueron expulsados hacia las zonas menos pobladas y menos ricas, como encontraron poblaciones muy pequeñas, pudieron exterminarlas fácilmente y quedarse con todo el territorio. Sí, y luego la concepción, no solo la expulsión, pero ya en el caso de los africanos que traían, bueno, de África, era mano de obra, simplemente, ¿no? Los datos, fijar los datos, ¿no? Se calcula que más o menos se llevarían unos 12 millones de africanos a Norteamérica, bueno, a América en general, para trabajar, de los cuales los portugueses 6 millones, pero los ingleses 3,5, es decir, que no está mal, los franceses 2, neerlandeses medio millón, y España se calcula que en Cuba, por ejemplo, pues, habría pues, cerca de 1 millón, pero bueno, que
es mucho menos, eso sí, España no participó en lo que es el tráfico. No, es llamativo lo primero, que España tuvo esclavos en sus colonias, la esclavitud no era legal como en todos los demás imperios, no era legal en los indígenas, que eran súbditos de la corona, entonces había que comprar esclavos africanos. Pero es llamativo que de todas formas, por el modelo productivo español, la esclavitud no es una excusa, ¿no? Pero es cierto que siempre fue menos presente, no era tan central, y de hecho la prueba está en que, siendo el imperio más extenso de América, es el último consumidor de esclavos del mercado, mientras que otros imperios sí que dependen mucho más de ellos. Los portugueses son los grandes campeones de la esclavitud, es cierto, sí. Brasil es se basa también en católico, ella. Pero curioso que el modelo, sin embargo, que crean es completamente distinto. Y es verdad que los ingleses se especializan sobre todo en el tráfico. Ellos son muy buenos llevándolos, ¿no? Desde América y vendiéndolos. De hecho, durante el siglo XVIII tienen lo que se llamó el asiento de negros, que es el monopolio de la venta de esclavos. Sí, y que eso también daría lugar luego a una guerra entre ambas potencias, entre España y el Reino Unido. Pero sí, claro, por no irnos del tema de los indígenas, claro, pues la leyenda negra pues acusa a España de haberlos exterminado y demás, cuando en realidad la gran razón fue pues, las enfermedades que los españoles, sin saberlo, pues llevaron a América, y que sí que provocaron un choque vírico tremendo, que por cierto, esto lo hemos contado en algún otro programa, ¿no? Pero que las muertes se producen tras las conquistas, que es cuando llegan pues, el ganado, los cerdos sobre todo, y los niños, que son pues, los grandes transportadores de enfermedades, y ahí sí que es verdad que se produce, pues murieron millones de personas. Pero luego, porcentajes, ¿no? Es decir, censos, por ejemplo, te pongo principios del siglo XIX, cuando ya España está a punto de perder los virreinatos, tú ves el porcentaje de población, igual es un 80% población mestiza, o incluso te diría un 90% mestiza indígena y 10% peninsular, digamos, puramente en cuanto a raza. Y en cambio te vas a la América británica, igual estamos hablando del 3%, es decir, que es que en esto no hay comparación posible. No, son modelos completamente distintos, claro, no tiene nada que ver, y además es que es evidente incluso hoy en día, ¿no? La comparativa fácil es pasearse por los dos tipos de sociedad y ya está, y verlo, ¿no? Lo que es un modelo de integración y evangelización frente a un modelo de exterminio y apropiación del terreno. Y así vamos, y luego los sucesores, Estados Unidos, pues va incluso más allá, te vas al año 1900, solo el 0,3% de la población era indígena, pero claro, estaban expulsados, y los que no, pues exterminados con esas, bueno, lo habrán visto ustedes en las películas, todas esas guerras contra los indios, ¿no?, que llamaban. Administración, Jorge, un modelo que también esto se le ha criticado mucho a España, ¿no?, que igual demasiado centralizado, lo cual podría provocar luego que los criollos, pues, oye, yo quiero un poco de autonomía, ¿no?, y que luego pudiera provocar que esos levantamientos ya del 1810 al 1820 y tantos. Sí, en la administración también los modelos británico y español son muy distintos. El modelo español, el nuestro, la administración se hace, es una empresa de la corona y por lo tanto sí que está muy centralizada. Hay una idea muy importante desde Madrid siempre de controlar lo que ocurre y por lo tanto siempre hay veedores, presidentes de audiencia, virreyes, que están encargados de representar la corona y supervisar todo. Pero esto con una labor muy importante, que es aplicar bien la ley y evitar abusos. Precisamente las leyes de Indias, que son leyes protectoras, tienen que aplicarse a través de un sistema centralizado de administración. El modelo colonial británica es muy descentralizado, da muchísima independencia a sus distintas colonias y permite que cada una de ellas se autorregule con regímenes jurídicos distintos. Incluso en casos famosos como la India, durante muchísimos años gobernada por una empresa privada, la Compañía de las Indias Orientales, que directamente era una empresa. Es una empresa que gobierna la India en nombre de un consejo de accionistas. Entonces son modelos muy diferentes. El español más rígido y centralizado, pero también más legalista, frente a un modelo descentralizado, más comercial, que es el británico. Y claro, luego las consecuencias de uno y de otro. Y ya por terminar, Jorge, que nos queda tan solo un minutito, ¿por qué se quedaban los británicos en la costa o por qué no se metían al fondo en el territorio? Y España pues sí que intenta explorarlo todo y asentarse en la medida de lo posible por todo el territorio. Sí, porque el imperio español lo construyen dos tipos de personas, que son el conquistador y el misionero. El conquistador busca gloria y por lo tanto lo que está es siempre queriendo ir más allá. Y el misionero quiere salvar almas y por lo tanto no importa lo lejos que estén, siempre va a buscarlas. En cambio el imperio británico lo construye el mercader, el comerciante, y el comerciante se queda en la costa donde hace negocio. Entonces eso marca dos formas distintas de ocupar el terreno, por supuesto. Para los ingleses no hay un incentivo más allá. Solo ya en el siglo XIX, con el gran imperio británico del XIX, empiezan a meterse muy adentro y aparece ya otro tipo de colonización. Pero en un periodo inicial, la lógica mercantil de unos no tiene nada que ver con la lógica del conquistador y del misionero de otros. Porque tuvieron que pasar 200 años para que intentaran pues, sus territorios, ¿no? Al menos nominalmente, pues, explorarlos y
asentarse del todo cuando España, pues efectivamente, llegó lejísimos, ¿no? Hasta la frontera con Canadá. Es verdad que no se asentó del todo porque es un territorio tan inmenso y tampoco había pues las riquezas que se encontraron, pues no sé, en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Que eso pues te invita también a explorar también el ámbito económico. Pero bueno, yo creo que hemos dejado muy claro, ¿no? Las diferencias en la forma de hacer las cosas y en la concepción que se tenían de esos territorios, de lo que son las colonias británicas y los virreinatos españoles. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio.